Saludamos a todos los justos del Perú, a los justos de Colombia, de Bolivia, de Chile, del Paraguay. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo bendiga a cada uno de todos ustedes. Muy agradecido cada día a nuestro Padre Celestial por concedernos el privilegio de seguir compartiendo este bello evangelio, el evangelio del agua y el espíritu, a través de estas redes sociales, para seguir llegando hasta sus hogares y poder llegar a muchos que todavía no han creído y no han conocido este precioso evangelio, el evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con Gálatas. Ahora vamos a leer Gálatas capítulo 1, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dios bendiga a mis hermanos que están en línea. Dice Gálatas del 1 al 10. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que el Señor bendiga su bendita palabra en esta tarde. Estimados justos, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio del cual hemos creído que el evangelio del agua y el espíritu. En la iglesia de Galacia, ciertos creyentes, ciertos judíos que se habían introducido para contaminar la fe de los justos, para enseñar cosas que no eran conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues de esta manera se habían levantado unos perturbadores que estaban perturbando la fe de nuestros hermanos justos. Por eso que es muy importante, estimados justos, porque en realidad la historia de la palabra de Dios se vuelve a repetir. La palabra de Dios siempre Dios quiere confirmar acerca de su justicia, acerca de su evangelio, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Estimados,
Estas personas que se habían levantado para perturbar la fe de los creyentes. Igualmente en estos días, igualmente en estos tiempos, hay muchas personas que se encuentran perturbando la fe de los creyentes. Hay muchas personas. Por eso es importante que nosotros podamos comprender. Dice la Biblia, no erréis, pues las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Estimados justos, es importante que nosotros debamos de tener mucho cuidado. El apóstol Pablo está diciendo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios nos ha dado su justicia. Dios nos ha dado su salvación. Pero Él dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando todas estas cosas estaban pasando en la iglesia de Galacia, pues estaban pasando en otros lugares. El apóstol Pablo los cortó de a raíz. Los cortó totalmente. ¿Cómo trataba el apóstol a este tipo de personas? Porque se encontraban perturbando la fe de los justos en muchos lugares, en muchas iglesias. Por eso Filipenses, vamos a leer un ratito Filipenses. Filipenses, el apóstol Pablo también encontró estas circunstancias, estas dificultades. El apóstol Pablo dice, capítulo 3 de Filipenses, versículo 1 y 2. Filipenses capítulo 3, verso 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tratando realmente a este tipo de personas que decían que creían en la palabra de Dios. Dice, el apóstol Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Cómo está tratando a estas personas? Guardaos. Para que nosotros en realidad podamos entender y podamos hacer la diferencia entre la verdad y lo que no es la verdad. Pues estas personas se habían introducido en la iglesia de Galacia y en la iglesia de Filipos. Se habían introducido estos falsos creyentes, estos religiosos, acerca de nuestra fe.
y de aquellos que no tienen la fe que nosotros tenemos. Hoy en día, pues debemos de tener en cuenta de nuestros contactos. Debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? No porque reparte un libro de nuestra misión, no porque regala un libro de nuestra misión, ya vamos a pensar que es uno de los nuestros. Porque dentro de las redes sociales hay personas que hablan de nuestro material, pero que rechazan la justicia de Dios. Hay personas que hablan del Nuevo Testamento y que rechazan el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué clase de creyentes son? ¿Qué clase de personas? Y muchas veces los tenemos como contactos y nos hemos convertido en seguidores de ellos. Pero el apóstol Pablo, ¿cómo está tratando a estas personas? Guardaos de los perros. Guardaos de los perros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los malos obreros. Si usted sabe perfectamente que este tipo de personas no comparte todo el evangelio de la justicia de Dios, a que nosotros poder comprender, en realidad, a que podamos elegir a nuestros contactos. Pero muchas veces pensamos, teniéndolos como nuestros contactos, vamos a querer convencerlos. Es lo que pensamos, es nuestra idea. Pero si estas personas no están de acuerdo en la justicia de Dios desde el Antiguo Testamento, ¿cómo pueden aceptar la justicia de Dios a partir del Nuevo Testamento? Creyentes que dicen, o pastores que enseñan, que la justicia del Antiguo Testamento era diferente a la justicia del Nuevo Testamento. ¿Qué tipo de creyentes son estos? Pues la justicia de Dios del Antiguo Testamento es la justicia de Dios que Jesucristo vino a cumplir. Por eso Mateo 5:17, Cristo dijo, pues no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. ¿Qué es lo que Cristo vino a cumplir del sistema de la ley? Pues todo lo que el sistema de la ley exigía: sacerdote, cordero y derramamiento de sangre. Entonces, si hablamos de la justicia de Dios del Nuevo Testamento, entonces estamos de acuerdo con la justicia de Dios que empezó desde el Antiguo Testamento. Porque ya en el Antiguo Testamento está saliendo, está hablando, está compartiendo la justicia de Dios. Dios está compartiendo su bello evangelio, su justicia. Entonces, ¿de dónde salen estas personas que ya el Antiguo Testamento no tiene que ver y no hay que nada que decir? Que solamente hay que compartir y hablar el Nuevo Testamento. Y que ya no tenemos que hablar de cosas añejas. Pues realmente este tipo de personas se ve que no ha leído la palabra de Dios. Este tipo de creyentes que rechazan el Antiguo Testamento, pues no han comprendido la justicia de Dios. Y sin embargo, se creen ser de los nuestros. Se creen ser de los nuestros.
cuando nosotros recibimos todo el material de nuestra misión, de nuestro pastor Paul Sellón. Pues, ¿cómo empieza sus estudios? Pues, hablando desde el Génesis, hablando de la justicia de Dios desde el Génesis. Por la gracia de Dios, hemos podido entender la justicia de Dios desde el Antiguo Testamento. Porque desde el día que nací de nuevo, Dios pudo hacerme comprender su justicia desde el Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento está saliendo a la justicia de Dios. Está saliendo a Jesucristo. Por eso Cristo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. Así está saliendo la palabra de Dios. Entonces, nosotros no podemos hablar nada fuera de la justicia de Dios. Todo en el Antiguo Testamento está saliendo el Evangelio, está saliendo Jesucristo, está saliendo su justicia. Esa justicia que Dios preparó desde antes de la fundación de este mundo. Está saliendo desde el Antiguo Testamento. Por eso que podemos comprender realmente tan claramente la justicia de Dios ahora en el Nuevo Testamento. Porque estamos siguiendo la justicia de Dios desde el Antiguo Testamento. Entonces, pues, ¿y Cristo qué dijo? Pues, la palabra que se le dice en Lucas 16, si no oyen a Moisés y a los profetas, no hay manera como se puedan ser persuadidos para nacer de nuevo, para recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Natanael, Felipe a Natanael? Hemos hallado, Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas. Entonces, ¿qué estaban siguiendo los siervos de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué estaban siguiendo los siervos de Dios cuando ya Jesucristo estaba aquí en este mundo? Pues estaban siguiendo la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, es tan importante que nosotros podamos revisar los contactos que nosotros tenemos. Porque la palabra de Dios está diciendo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si no son nacidos de nuevo, pues hay que eliminarlos. Si no comparten el Evangelio de la justicia de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis, hay que eliminarlos. ¿Por qué? Porque son perros, son mutiladores del cuerpo, son malos obreros. Porque no está de acuerdo a la palabra, a la verdad, a la justicia que Dios viene enseñándonos desde Génesis. Así está dada en la palabra. Así se nos dice por medio de la palabra. Entonces, pues en la iglesia de Galacia, estos perros, estos mutiladores del cuerpo estaban introduciendo otra fe, otro evangelio. No es que hay otro evangelio. Se llama pseudo evangelio, sí, pero no es otro evangelio. Porque solamente hay un evangelio, el evangelio del agua y el espíritu. Jesucristo vino mediante agua, sangre y espíritu. Así como en el tiempo del apóstol Pablo, así como en sus días, y así como en el Antiguo Testamento, se levantaron estos perros, se levantaron estos mutiladores del cuerpo.
Por eso que la palabra de Dios, Dios no quiere este tipo de perturbadores que tengan la comunión con los justos. Dios no quiere. Por eso es muy importante. Si usted, después de haber escuchado esta palabra y persiste en entenderlos como su contacto, pues en realidad su vida corre peligro. Su vida corre peligro. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener la comunión con los justos, con los que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, con los que sí creen en toda la justicia de Dios, con los que estamos de acuerdo en todo lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice, en todas las leyes que Dios quiere que nosotros podamos comprender en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Si usted sigue escuchando a estas personas, si usted sigue teniendo en contacto con estas personas, no tardará que usted hable igual que ellos, que usted crea igual que ellos. Por eso la palabra de Dios, como los está señalando el apóstol Pablo, son perros, son mutiladores del cuerpo, son los malos obreros. Pues y hay que cortarlos, porque es muy importante en nuestra vida espiritual, es muy importante en nuestra fe, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Por eso, el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado. Estoy maravillado. Estimados justos, el apóstol Pablo nos está exhortando a través de su palabra, de la palabra de nuestro Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Y por qué había pasado esto? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Por eso, estamos hablando de la palabra de Dios. Si usted conoce este tipo de personas, si usted conoce este tipo de fe, y no es la fe correcta, y no es la fe que descansa en el evangelio del agua y el Espíritu, ¿cuál es el camino? Hay que cortar. Hay que cortar con esos perros. Hay que cortar con esos mutiladores del cuerpo, con esos malos obreros. ¿Por qué? Porque los creyentes que se encontraban en Galacia, que queriendo defender su fe, pues por consentir otra fe, otra creencia, por consentir otra justicia, pues muchos fueron contaminados. Muchos fueron contaminados. Por eso encontramos en Apocalipsis el mensaje a las iglesias de Apocalipsis era volver a la fe. Volver a la fe. Volver al camino, volver a la justicia de Dios.
Estimados justos, esto no es cosa de broma, no es cosa de juegos. Es muy importante su vida espiritual. Es muy importante nuestras vidas espirituales. Si usted no se deja cuidar, pues no hay manera cómo escapar de esta falsa creencia, de este otro evangelio. Si usted no se deja cuidar, pues no hay manera cómo pueda usted escapar de esta falsa creencia. Por eso es muy importante poder analizar la palabra de Dios. Recordemos, somos ovejas. Necesitamos ser guiados. Necesitamos ser instruidos. Necesitamos la palabra de Dios. Por eso Dios nos permite poder compartir su palabra. Por eso Dios llevó a aquel hombre que después de darle la salvación, lo llevó al mesón y le dijeron al mesonero, cuídamele. Ahí lo dejaron para que se le cuidara con la palabra de Dios. Entonces, Dios lleva a los nacidos de nuevo a un lugar llamado el mesón para que se les cuide. Entonces, si hay personas que no quieren ser cuidadas, sencillamente se cumplirá la palabra de Dios cuando dice, pues que en el Antiguo Testamento habían lugares de refugio. Cuando alguien delinquía, tenía que ir a ese lugar de refugio y quedarse a vivir en ese lugar de refugio y no podía salir fuera de la frontera del lugar de refugio, porque si salía fuera de los contornos del lugar de refugio, lo encontraba el hombre que lo buscaba para matarle. Encontraba la muerte, encontraba a su verdugo y lo mataba. Por eso es muy importante que nosotros podamos comprender cuál es nuestro lugar, a dónde es nuestro lugar. Dios estableció un lugar donde a nosotros los justos se nos cuida por medio de la palabra, se nos cuida por medio de la justicia, por medio del evangelio del agua y el espíritu. Cuando usted es humilde, cuando usted se deja guiar por la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo estaba guiando a la iglesia de Galacia, estaba guiando a la iglesia de Filipos. Tengan cuidado con estos perros, tengan cuidado con estos mutiladores del cuerpo, con estos malos obreros. Entonces no hay otro evangelio, no existe otro evangelio. Porque hay muchas personas que hablan únicamente hablando de la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús para arriba y para abajo, pero realmente la sangre de Jesús no es el evangelio conforme a las escrituras, es una parte. Como dice la religión, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, oiga bien, la sangre de Cristo tiene poder cuando empezamos hablando del evangelio desde el comienzo. Desde el comienzo. La sangre de Cristo tiene poder cuando Jesucristo bajó al río Jordán por mano de Juan el Bautista, recibió los pecados del mundo. Jesús fue bautizado como el Cordero de Dios, que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesucristo se convirtió en el Cordero de Dios, cuando fue bautizado, su sangre cobró todo el poder. La sangre de Jesucristo tiene poder cuando podemos hablar con mucha confianza desde el comienzo, desde el origen, la justicia, la salvación, nuestro evangelio del agua y del espíritu. Pero si no hablamos del bautizo de nuestro Señor Jesucristo, de quien fue Juan el Bautista, la sangre de Cristo no tiene poder. No hace nada la sangre de Jesús. Solo es una simple sangre como cualquier mortal. Pero cuando hablamos del evangelio, de la justicia de Dios, ¿por qué Jesucristo tuvo que ser bautizado en el río Jordán? ¿Y quién era Juan el Bautista que bautizó a Jesucristo? Y nuestra fe se encuentra anclada en esa justicia. Entonces, la sangre que Jesucristo derramaría 3 años y medio después, tendría todo el poder
para haber pagado con su sangre los pecados que recibió en el río Jordán. Los pecados que recibió en el río Jordán. Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, cobra todo el poder. Cuando Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, entonces no podemos hablar de la sangre de Jesús sin antes hablar de su bautismo, que Juan realizó a Jesús en el río Jordán. Entonces Juan preparó a Jesús en el río Jordán como el Cordero para subir al Calvario 3 años y medio después para pagar con su sangre, derramar su sangre y decir: consumado es. Consumado es. Se acabó. Se acabó realmente. Por eso la importancia del Evangelio del agua y el Espíritu es tan importante. Es tan importante nuestro Evangelio. Y es nuestro Evangelio que nosotros tenemos que cuidar nuestra fe. Como aquellas personas que estaban introduciéndose en la iglesia de Galacia, introduciendo que si no se circuncidan no podían ser salvados. ¿Sabe? Que hay muchos falsos pseudo cristianos que enseñan muchos evangelios que no son la verdad, que no son la justicia de Dios, que hablan de la doctrina del arrepentimiento, que hablan pues de la doctrina de la justificación, que ellos creen que Cristo solamente perdonó el pecado original y que de ahí en adelante todos los pecados futuros el hombre tiene que confesarlos para que reciba el perdón por todos esos pecados que comete diariamente. Pues eso no es el Evangelio. Eso no es la justicia de Dios. Eso no es la gracia de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos comprender, analizar lo que es y lo que no es. Lo que es conforme a la palabra de Dios y lo que no es. En los días de Jeroboam y en los días de Roboam, el reino se dividió en dos. Jeroboam se fue con 10 tribus y Roboam se fue con 2 tribus. Entonces dice la Biblia que llegaba el día de la expiación. Llegaba el día de la expiación. Llegaba el día donde todas las tribus, donde todos los judíos de diferentes partes del mundo tenían que reunirse en Jerusalén para presentar la ofrenda por el día de la expiación. ¿A dónde? En el tabernáculo que Dios le permitió a Moisés levantar, y porque en ese tabernáculo se encontraban los sacerdotes, que eran los representantes de los pecadores, y ahí tenía que llevarse la ofrenda sin defecto. El sacerdote pone las manos en la cabeza de la ofrenda, pasar los pecados de los pecadores a la cabeza de las ofrendas, y de esa manera poder derramar la sangre. De esa manera estaba establecida la justicia de Dios. No había otra forma, no había otra manera. De esa manera Dios estaba estableciendo su justicia, su salvación. No había otra manera. Había una manera como la justicia de Dios se pueda establecer en el Antiguo Testamento. Y era a través de sacerdotes, corderos sin defecto y derramamiento de sangre. Así estaba determinado. No había otra manera. Pero sin embargo, el legalismo estaba entrando a las iglesias. El falso evangelio estaba entrando a las congregaciones. Por eso,
Es muy importante que nosotros realmente, ¿conoce usted a todos sus contactos? ¿Los conoce? ¿Conoce a todos sus contactos? ¿Conoce si predica el Evangelio del agua y el Espíritu? Pues, en realidad, sí, tenemos que compartir el Evangelio del agua y el Espíritu. Pero si hay estos perros, si hay estos mutiladores del cuerpo, si hay estos malos obreros que se encuentran para pervertir la fe de los justos, para pervertir la fe de los nacidos de nuevo. Por eso es muy importante que nosotros podamos comprender, podamos entender quiénes son nuestros contactos. Si ya escuchó, ya le envió a usted las prédicas y no quiere saber, sencillamente, debe anular, votar a esos falsos creyentes. Debe cortar, como dice la palabra. No erréis. Las malas costumbres corrompen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, pues de esta manera, Jeroboam corrompió la fe de 10 tribus. Jeroboam corrompió la fe de 10 tribus, diciéndoles, no suban a Jerusalén. Ya bastante habéis subido. Ya habéis subido a Jerusalén. Ya no suban. Ya no vayan. Vamos a hacer lo que se hace en Jerusalén, vamos a hacerlo en Dan y en Betel. Y sabe, y muchos le dieron el amén. ¿Por qué? Porque la gente en realidad ya minimizó la justicia de Dios. La gente comenzó a pensar, si allá van a cantar, acá también vamos a cantar. Si allá vamos a adorar a Dios, acá también lo vamos a hacer. Si allá va a haber sacerdotes, acá también va a haber sacerdotes. Si allá se va a hacer la expiación, acá también vamos a hacerlo. Entonces la gente decía, no vemos la diferencia. Pero la diferencia era abismal. Porque lo que se hacía allá en Jerusalén era conforme al sistema de la ley. Porque ahí se encontraba el lugar santo. Ahí se encontraba el tabernáculo del Señor. El tabernáculo que Moisés levantó. Se encontraba ahí. Por eso Dios estableció un lugar. Dios estableció ese sitio para que su justicia se cumpla y se establezca. Así está saliendo en la palabra de Dios. Así está diciendo la palabra del Señor. Por eso, estimados justos, es importante que nosotros podamos comprender, que podamos cuidar nuestra fe, que podamos dejarnos cuidar, para que nuestra fe no sea contaminada, para que nuestra fe no se corrompa. Porque estos religiosos decían, si no se circuncidan, no serán salvos. Si ustedes no confiesan sus pecados diarios, si ustedes no le piden a Dios que les perdone sus pecados diarios, no entrarán al reino de los cielos. Así estaban introduciendo una nueva creencia, una nueva fe. Así se encontraba. Por eso aquí no hay, yo soy muy fuerte, yo no me dejaré dominar. Sencillamente, Dios habita con los humildes. Dios habita con los que se dejan guiar. Dios está con ellos.
Por eso es muy importante. ¿Ha encontrado usted este tipo de creyentes en sus redes sociales, en sus grupos? ¿Ha encontrado? Pues sí hay. Yo les he dado testimonio. Yo me encontré una vez con uno que decía que era nacido de nuevo. Bueno, con varios. Y que me decía que no tengo que por qué predicar nada del Antiguo Testamento. Porque ya en el Antiguo Testamento ya no hay nada que ver. Ya no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué está diciendo este señor? Este señor está diciendo barbaridades. Está hablando, diciendo cosas vanas. Pues Jesucristo está en el Antiguo Testamento. La misma palabra de Dios dice que la ley teniendo la sombra, ¿de qué? De los bienes venideros. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces, eso es el Antiguo Testamento. Sombra. Sombra de los bienes venideros. Sombra. Ya la justicia de Dios estaba saliendo y estaba siendo revelada por medio de la sombra, para establecerse perfectamente en el Nuevo Testamento. Así se estableció la justicia de Dios. Por eso, mis hermanos, ¿cómo debemos de tratar a este tipo de creyentes? ¿Cómo? Si usted sabe que no andan de acuerdo conforme a la iglesia, conforme a lo nacido de nuevo, conforme a nuestro evangelio del agua y el espíritu, sencillamente son perros, son mutiladores del cuerpo, son malos obreros. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a los perros? Mas los perros estarán fuera. Mas los perros estarán fuera. Pues fuera de sus contactos. Fuera de nuestro entorno. Porque así lo dice la palabra de Dios. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Por eso, nuestra fe es tan valiosa, nuestra fe. Su fe es tan valiosa para Dios. Entonces, nosotros no podemos callar ante este tipo de creyentes, ante este tipo de personas. Por eso el apóstol Pablo, estoy tan maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba maravillado, estaba atónito, estaba extasiado de que tan pronto se habían apartado. Estos pseudo cristianos hicieron un buen trabajo para apartar a muchos lo más pronto. Lo más pronto. Por eso Pablo dijo, estoy maravillado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Eso era. Eso fue la conclusión del apóstol Pablo. Habiéndoles predicado, habiéndoles enseñado la justicia de Dios, habiéndoles hablado el evangelio del agua y el espíritu, y de repente, tan radicalmente, apareció el pseudo cristianismo, el falso evangelio de la sangre, que había que circuncidar. Había que circuncidar para que puedan ir al cielo.
Pero eso no es la palabra de Dios. Pues en realidad la circuncisión que Dios le dio a Abraham en el Antiguo Testamento venía presagiando la justicia de Dios. El bautismo que Juan realizó a Jesús en el río Jordán era un presagio de lo que Dios le dio a Abraham en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le da a Abraham el pacto de la circuncisión, sí había que tener una señal en la carne. Una señal en la carne de que eran hijos de Dios, de que eran el pueblo de Dios, pues los judíos estaban tan convencidos y tenían tanta fe en la circuncisión. Y tenían tanta fe en la circuncisión. Porque si eran circuncidados, eran considerados el pueblo de Dios. Si eran considerados, se consideraban el pueblo de Dios. Pero esa circuncisión que se le dio a Abraham era el presagio de la justicia que Dios establecería, de que Dios un día circuncidaría el pecado del mundo. Pero la religión, el pseudo cristianismo, los perros, estos perros que estaban metiéndose en las iglesias, en la iglesia de Galacia, en la iglesia de los Filipos. Estos perros estaban ahí para atrapar la vida de la fe, para atrapar la creencia de los justos y desviarlos. Por eso es muy importante. Dice la palabra de Dios. Cuando David tenía un hijo que se sublevó contra su padre. Este hijo que se sublevó contra su padre. A todos los que tenían problemas, juicios, que venían a ver a David para solucionarles sus juicios. Dice que este hijo de David los encontraba, los abrazaba y les daba un beso. Y le decía, si a mí me pusieren por rey, yo solucionaré sus situaciones lo más pronto posible. Los abrazaba, los besaba, los recibía más efusivamente. Les recibía efusivamente. Y de esta manera comenzó a ganarse a mucho pueblo. Porque la gente veía en este hombre algo diferente en David. Oh, esta persona sí quiere atendernos. Esta persona sí se identifica con nosotros. De esta manera, Absalón estaba ganándose el corazón de los hijos de Israel. De esta manera. Pero eso no era la voluntad de Dios. Eso era la voluntad de Satanás. Eso lo estaba haciendo Satanás a través de Absalón para corromper la creencia, la fe del pueblo de Israel. De esa manera, Satanás siempre está trabajando. De esa manera. Por eso Absalón, a todo el que tenía algo pendiente con David, para solucionarlo, él lo encontraba antes de que entrara a palacio. Los abrazaba, les daba un beso y les hablaba. Si alguien me pusiera a mí como rey, yo les ayudaré, yo les daré, yo les solucionaré todos sus problemas. Y así Absalón comenzó a ganar el corazón
de muchos en Israel. Pero David tenía a su gente, David tenía hombres de guerra, David, estas personas, hombres poderosos, hombres valientes que estaban con David, estaban dispuestos a dar su vida por David. No se dejaron contaminar, no se dejaron contaminar su fe, no se dejaron contaminar en la comunión que podían tener con el siervo de Dios. No se dejaban contaminar, porque realmente eran personas que habían estado todo el tiempo con David. En las buenas y en las malas. Habían estado con David. Y eran extranjeros. Eran extranjeros, pero vivían con David. Porque siempre estuvo David con ellos en las buenas y en las malas. Pero no se dejaron contaminar por Absalón. No se dejaron. Entonces, pues la historia se repite. La misma historia se repite. Debemos guardar nuestra fe. De toda causa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra de Dios. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros podamos comprender realmente nuestra vida, nuestra fe. Nuestra fe es tan importante que no se pueda mezclar con el falso evangelio, que no se pueda mezclar con otro tipo de creencia. Es importante que nosotros podamos guardar nuestra fe en la justicia del evangelio del agua y el espíritu. Porque solo a través de esta fe podemos vencer a este mundo. Solo a través de esta fe correcta, realmente Cristo venció a este mundo. Y si nosotros creemos y guardamos esta fe, también nosotros creeremos y venceremos como Cristo dice en su palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá con condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, mis hermanos, el que oye mi palabra y cree, el que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre. Así, dos cosas fundamentales. Comer la carne y beber la sangre es el evangelio del agua y el espíritu. No hay otra manera. No hay otra forma. No existe otro evangelio. No hay otra manera como poder vivir agradando a Dios. Sino es dando testimonio de su justicia, dando testimonio de su salvación, del evangelio del agua al espíritu. En medio de todas nuestras deficiencias, en medio de todas nuestras debilidades, es importante que nosotros podamos servir su justicia, podamos servir su reino. El evangelio del agua del espíritu es la única justicia y es la fe que vence a este mundo. Entonces, mis hermanos, vivamos por esta palabra, vivamos por este evangelio, creamos a este evangelio del agua del espíritu y tengamos la identidad, pues, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos en la identidad del evangelio del agua del espíritu. Mis hermanos, que esta palabra nos ayude, nos bendiga de una manera muy poderosa a cada uno de nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues, bendiga sobreabundantemente a cada uno de ustedes. Dios me le bendiga y nos vemos en la madrugada. Muchas bendiciones. Nos vemos.